Gracias, hermanos. Bienvenidos, hermanos queridos, a una sesión más de este nuevo curso, bueno, nuevo para mí, la pastoral familiar. Y yo estoy muy contento porque es uno de los temas, pues, que yo he estado trabajando por muchos años. Y ahorita en la introducción, o en los saludos con nuestros hermanos y hermanas, les platicaba yo un poco, lo quiero usar como introducción, de que yo estuve muchos años en la administración de la iglesia, como veintitantos años consecutivos, ¿verdad? Estuve desde 1995 al 2017. Ya ni me acuerdo cuántos años, ya ni los quiero contar. Ya pasaron, ya pasaron. Entonces fui sobrevedor, fui ejecutivo en diferentes ciudades, diferentes ministerios, muchos viajes, mucho trabajo para la iglesia, en diferentes nacional y distritalmente, pero les platicaba que hace 6 años casi, en 2017, en julio del 2017, yo tuve que frenar un poco porque terminé mi periodo administrativo, por un lado. Y por otro lado, aunque yo sabía que podía continuar, porque los concilios son los que levantan votación, los puestos administrativos se entregan por votación, yo creo que también allá en sus países, los puestos administrativos. Y yo sabía que tenía todavía oportunidad, porque todavía hasta el último concilio, gracias a Dios, todavía tengo bastante aceptación, pues, del ministerio en cuestión de votos, ¿no? Para tener un puesto administrativo, pero 2017 yo decidí declinar a toda denominación y no era, sí estaba un poco cansado, pero no era eso. O sea, a mí me gusta el ministerio. Yo les comparto a los hermanos que frené un poco porque me di cuenta que mis hijos iban creciendo y la familia fue cambiando. Y yo ya tenía 14 años aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde están las oficinas administrativas. Pero me di cuenta que los hijos ya empezaban a opinar. Ya se empezaban a quejar un poco. De que no, papá, ¿por qué no nos tomas en cuenta? No, ya no queremos ir acá o acá. Porque van creciendo los hijos. Están en otra etapa. Cuando eran pequeños, iban conmigo a todos lados, ¿verdad? Y vamos aquí, vamos allá, voy a predicar, voy a dar un curso, vamos a un culto, apúrense, a tal hora debo estar yo, o sea, viajaron conmigo muchos años. Pero llegó un momento en que me dijeron, no, yo ya no quiero, o yo quiero hacer un descanso, o yo tengo otras cosas que hacer. Y yo no lo podía entender, me costó trabajo entender, pero la introducción que hago de esta experiencia familiar que yo tuve es que aunque yo andaba en la obra de Dios y andaba trabajando para la iglesia, me di cuenta que tenía que frenar para darle lugar prioritario a mi familia e ir a un lugar donde pudiese trabajar pastoralmente sin tener que viajar tanto de la ciudad, sino estar más estable y seguir con el ministerio. Entonces, yo acepté entonces irme a una iglesia local, a ser un pastor local, como muchos de ustedes, de los hermanos que son pastores. Pero yo estaba acostumbrado a viajar y a hacer programas, a capacitar, a ir, venir, a resolver conflictos y predicar y todo eso. Pero tuve que darle lugar un poco a mi familia y descansar un poco y organizarme y trabajar localmente. Y ahí estuve casi 6 años, casi 6 años. Nos fue muy bien. Pude reintegrar a mi familia, pude involucrarlos en la iglesia local. Cuesta un poco de trabajo porque ya los hijos cambian, hay que motivarlos. Ahí me funcionó meterlos al grupo alabanza, son músicos ellos, y pagarles clases y hacer un equipo de alabanza, que ensayen, invertir dinero, todo eso, ¿no? Que ellos estén bien, que estén integrados. Y yo trabajar localmente con los hermanos, una iglesia que gracias a Dios fui atendiendo, ya les platiqué la semana pasada. No me fue mal, me fue bien, gracias a Dios. Fue muy duro por la pandemia, porque la pandemia nos frenó como 2 años acá, no sé allá. Casi 2 años nos impidieron abrir los templos con gente,
los abríamos para grabar, para transmitir solo con líderes. Entonces, fue una etapa muy dura, pero la libramos, gracias a Dios. Y ya cuando retomamos, pues hicimos las dos cosas, culto presencial y también grabar para subir a la plataforma. ¿Cómo les fue a ustedes con la pandemia ya, hermanos? A las familias. ¿Tuvieron también que cerrar los templos? No. ¿Sí? Sí, señor, aquí en Colombia se tuvieron que cerrar los templos. ¿Un Sí, año, 2 años? 2 años. 2 años, ok, igual, más o menos. En Argentina entiendo que igual, ¿no? Sí, ok. Saben que para nosotros los pastores fue todo un reto, porque el que estaba un poco desanimado se acabó de desanimar. El que iba a veces y a veces no, pues ya no fue. O sea, ya el regreso, el recoger a las ovejas es muy complicado, porque es donde verdaderamente tú ves la convicción y la conversión de la gente. Y el que poquito se quiere, pues se va, ya no regresa. O espera que le vayas a rogar, no lo sé, muchas experiencias. Entonces fue muy duro, pero bendito Dios, sí se puede, hay que trabajar. Acá en México le llamamos a los cultos en los hogares, le llamamos grupos familiares, ¿no? Entonces hacer grupos en las familias, visitar las familias, ver cómo están, y entre semana, y luego el fin de semana, hermano, los esperamos el sábado en la iglesia, no falten, necesitamos verlos, ya hay todas las medidas precautorias, fue toda una labor de varios meses, ¿no? Y bueno, en el caso mío personal me fue muy bien porque ya la última cena del Señor, que fue en abril apenas, a principios del mes, pues ya pudimos tener a los 170, 180 miembros que teníamos ya, y algunos que se bautizaron, y bueno, ya la iglesia regresó a su trabajo, a su dinámica que le habíamos dado por algunos años. Pero pues resulta que a mí me nombran acá, yo tengo que entregar la iglesia a otro pastor. Yo no tengo problema ahí. Yo estoy acostumbrado a trabajar con la iglesia y decirle, hermanos, trabajen con quien llegue, denle seguimiento. El proyecto de la obra de Dios debe seguir, conmigo o sin mí. O sea, ustedes son los que están aquí, tienen que seguir adelante. Cuenten conmigo. Pero hay un nuevo pastor y a mí me llaman a otro lugar. O sea, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. ¿Están de acuerdo? Porque si no, los cambios pastorales, pues trastabillan mucho a la gente. Sí, no faltó quien me dijera, no, pastor, yo voy con usted. Dije, ¿a dónde va? Usted debe quedarse ahí con su familia. Como le dijo el Señor al leproso, ¿verdad? Vaya y cuéntele a su familia cuán grandes cosas ha hecho el Señor con usted. A mí no me siga. Quédese con su familia. Es una broma que yo les hago porque la gente se encariña y está bien, se agradece, pero nuestros ojos están en Cristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, no tenemos que caer en ese juego de que no, yo sigo al pastor para donde vaya, si lo cambian de iglesia, no, hay que seguir a Cristo y darle seguimiento al proyecto que tenemos en la iglesia donde el Señor nos tiene. ¿Ven? Entonces, con mi familia yo pude retomar las cosas y ya cuando les platiqué, yo acostumbro reunir a mi familia en las reuniones duras, reunir a mi familia, decirles, hijos, esposa, vénganse, vamos a platicar, les voy a platicar lo que a mí me proponen, lo que yo anhelo para la iglesia y vamos a orar. Y ustedes díganme qué piensan. Y no, gracias a Dios, sigo teniendo todo el apoyo incondicionalmente de mi familia, gracias a Dios. Sí. Y eso para mí es muy importante, porque no es sencillo. Y bueno, tengo que esforzarme un poco más allá. ¿Qué quiero decir con esta introducción? Que las familias pasan por diferentes etapas y que los hijos no siempre están chiquitos, a veces crecen y ya opinan, y algunos opinan duro. ¿No? ¿Están de acuerdo? ¿Qué hay que hacer? Hoy vamos a empezar a ver este siguiente subtema, lo que llamamos la pastoral en el desarrollo familiar. ¿Recuerdan? Y vamos a ir poniendo ejemplos de que a todos nos pasa, hermanos. Acuérdense que yo acuñé algunas frases que se van haciendo célebres
en la iglesia cuando yo pastoreé, y yo siempre cuando hablo de la familia les digo, hermanos, acuérdense que no hay familias perfectas, ninguna familia es perfecta, hay familias restauradas por el amor y el poder de Dios, ¿de acuerdo? A mí no me gusta que alguna familia se ponga así como la medalla de que es la mejor familia del mundo, porque bueno, eso superficialmente o aparentemente está bien, pero quién sabe. O en esa etapa está bien, pero puede haber otra etapa más difícil. ¿Están de acuerdo? Entonces, a mí me gusta desmitificar el tema de las familias perfectas o del pastor perfecto, que nunca se equivoca. O sea, como antes, ¿no? La verdad es que antes se promovía mucho ese modelo del pastor que nunca se equivoca y siempre está muy bien. Y a mí no me gusta ese modelo, a mí me gusta más un modelo más humano, un modelo donde diga, sí, hermano, yo paso por diferentes etapas. Por ejemplo, ahora, les digo, hermanos, yo ya cumplí 60 años, me canso un poco más, entonces tengo que discipular a otros para que ellos también prediquen. Yo predicaba todos los sábados, a mí me gusta, pero mucho predicar. Me preparo, me pongo a orar, me pongo a hacer el estudio, rescato mi material, me gusta predicar, pero ya me canso. Y luego es el sábado que predique en la mañana y que predique en mediodía y que predique en la tarde y que el domingo, hermanos. ¿Y saben qué hice yo en la iglesia? Les di un curso que le llamo el Ministerio de la Predicación y ya empecé a poner a predicar a otros, a mi copas, a mi diácono, a algunas hermanas que son muy maduras en la fe y que son muy buenas predicadoras. Entonces yo predicaba ya solamente una vez a la semana, el sábado, pero culto de la mañana o del mediodía, yo ya los ponía a ellos como una manera de impulsar o de discipular a otros, porque la verdad es que ya me canso y pues yo creo que hay que empujar a otros. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Porque estoy usándolo como ejemplo de que los tiempos cambian, ¿sí? Sí, antes no, hombre, yo aguantaba que el viernes y el sábado y el domingo predicaba y qué más hay que hacer. Y ahora ya acabo agotado, los sábados en la noche yo acabo agotado, no sé los pastores que están aquí, yo acabo agotado. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito cenar, comer un poco e irme a reposar, que estoy muy cansado. Y la familia lo entiende, ¿sí? Porque a veces, no, que queremos ir aquí o allá, déjenme descansar y mañana, en la mañana vemos. Los tiempos cambian, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven, hermanos? ¿A todos les pasa lo mismo o nada más soy yo? Pastor, ¿puedo? Ahora Sí, hermana, que usted adelante. lo comentaba, creo que eso es algo que muchas veces si uno, bueno, hablando de lo que de alguna forma estamos dentro del ministerio porque somos parte de una familia pastoral, a veces no tener también ese tipo de cuidados, ¿no? De cuando se exceden los padres o esposos en el trabajo. Creo que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos antes de la grabación, que después uno encuentra familias que son, no sé si precisamente infelices, pero de alguna manera no son plenas comunidad de fe, porque muchos por ahí hemos escuchado testimonios, ¿no? Será muy buen pastor, pero como esposo por ahí no llega. Como padre, ni hablar. Le da más tiempo a la iglesia, a las reuniones, a las capacitaciones, que a los hijos, que al compromiso que tenemos. Perdón, mi perro está insoportable. Y por ahí el exceso de trabajo también, a veces la esposa y los hijos son los últimos que salen del templo, ¿no? Porque hasta que no el pastor cierre con llave, ellos también no pueden salir. Y a veces los hijos por ahí dicen acá en Argentina, se pichan, se bajonean, se enojan, porque ellos quisieran tener una vida más normal, por así decirlo, y el papá no está, o el papá está cansado, o el papá tiene actividades, y es la mamá y los hijos, o a veces los hijos solos, porque la mamá también asume compromisos. Y todo eso a veces, si no se sabe equilibrar, por más que uno diga es el trabajo para la obra de Dios, pone en crisis a la familia, pone en crisis. Y es por ello que muchos años
hemos visto, ¿no? Familias pastorales que están fracturadas, que un hijo está dentro y 3 afuera, o nadie de los hijos quiere saber de Dios, de la iglesia, o que la esposa vive con frustraciones porque no ha habido ese equilibrio, creo, ¿no? Dentro del desarrollo, como hablando de un ministerio pastoralmente, y se desfasa todo, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y gracias, hermana. Sí, tiene razón. Lo pudiésemos sintetizar en que debe haber un equilibrio entre familia y ministerio e iglesia. Un equilibrio. Debe haber un equilibrio. Y cuando no lo hay etapas en las que se puede sacar adelante, pero hay etapas donde ya es más duro. Yo les platicaba antes de la grabación de que me tocó entrevistar a mí, ya estando en la administración de la iglesia, muchos ministros ya grandes, algunos ya pensionados, y preguntarles cómo le fue con la familia. Y la mayoría me decían, fíjese, hermano, que perdí un hijo en esta ciudad, perdí una hija acá. O sea, los perdí en el sentido de que ya no siguen en el evangelio, que se fueron al mundo, como decimos nosotros acá en México. O sea, que ya no quisieron iglesia. ¿Por qué? Y a mí me tocó entrevistar a algunos padres, algunos hijos de padres ministros, ya de años. O sea, a mí me gusta preguntar, porque uno aprende. Y me sorprendió mucho las respuestas que me daban. No todavía hace algunos, no les digo los nombres porque ustedes los conocen, pero todavía hace, no sé, un año, no sé, estando en Monterrey, entrevisto yo a un hermano que fue misionero y que estuvo en muchos lugares aquí también, y uno de sus hijos no va a la iglesia, está casado con una joven de la iglesia. Los visito yo y le digo, ¿qué te pasó a ti, hijo? Pues tú eres hijo de ministro. Y me dijo el hermano, yo estoy muy enojado con la iglesia. ¿Por qué? Platícame. Es que estuvimos en tal país y, y teníamos muchas carencias. Y me platicó toda su experiencia como niño en un país ajeno, y su papá andaba emocionado predicando, pero él se bloqueó mucho porque dice que tenía muchas carencias. Creo que estuvieron en Belice, si no me equivoco. Y yo le dije, bueno, pero algo bueno debes de rescatar de esos lugares. Sí, pero mire, empezó a platicar, pero solo se quedó con las experiencias malas, no con las buenas. Y bueno, yo lo escuché con respeto, lo animé, le dije, mira, hijo, hasta le pedí perdón, le dije, perdónanos, los ministros a veces nos emocionamos, nos apasionamos y nos entregamos, y a veces no vemos a la familia que son pequeñitos y nunca se imagina uno que estén pensando que están limitados o carenciados o enojados o no sé. Y bueno, yo hice mi labor y tengo gran amistad con esa pareja. Tiene una familia muy bonita, pero él no va a la iglesia siendo un hijo de ministro. Ella sí, ella era una de mis líderes en la iglesia, pero él con 3 niñas muy bonitas, pero él no va a la iglesia. Todavía está enojado con la iglesia, porque la iglesia le robó al papá ministro y misionero que hizo grandes cosas en la obra. Es un caso real, ¿eh? El último que tuve, y he tenido muchos. De todo eso, hermanos, uno tiene que aprender. Entonces yo me propuse, dije, Señor Jesús, no me debe pasar a mí eso. Yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces, ¿qué hago? Yo cedo un poco y le digo a mis hijos, está bien, hijos, nos vamos a ir a la ciudad de Monterrey, voy a ser un pastor local y vamos a hacer juntos un trabajo pastoral. Y bueno, ahí estuvimos 6 años, hasta ahora que me desprendía. Ya mis hijos crecieron, gracias a Dios. Les bromeo yo, le digo, oye, nada más les interesa que los salude cada semana y que les envíe dinero. O sea, sobreviven ya muy bien. Eso sí, no debe faltar. Está bien. Y ellos no, ya dice, está bien, papá, ven, tú vienes cuando puedas. Está bien. Yo ando, ya de nuevo empecé a viajar y a trabajar. Pero hay que dialogar, hay que comunicarse para no hacer malas interpretaciones. ¿Están de acuerdo? Hay muchos ejemplos, yo sé que, de veras, no se imaginan, yo he documentado ejemplos, ¿eh? Y por eso hay que tener más cuidado con la pastoral familiar. Digo, si los podemos evitar mejor, pero si ya nos pasó, podemos restaurar a las familias, claro. Ese es uno de mis trabajos, de mis ministerios que yo me he propuesto. De veras, a los muchachos los entrevisto, les pido perdón, disculpas, les trato de explicar,
ponerme en sus zapatos de sus papás y bueno, hago lo mejor que puedo en el afán de que ellos perdonen, sanen esa parte y se reincorporen de nuevo a la iglesia. A mí me gusta mucho el trabajo porque yo me identifico, ¿de acuerdo? Digo, no me vaya a pasar a mí, sería muy trágico que pasara a mí, ¿no? Y lo seguiré haciendo mientras Dios me dé vida. ¿Ya? Permiso, Vamos. pastor. Sí, hermana, adelante. No, lo que quería, o sea, comentar, yo digo, es lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en la familia, donde, por ejemplo, no hay diálogo con el esposo, con el tema de los trabajos, la esposa con sus cosas, todo, la familia se deteriora. Si cada uno va por su lado, no se puede continuar. Y también veo, por ejemplo, el tema del pastorado, o sea, el ser pastor, hay muchas cosas que el pastor no debe comentar con la familia, ¿no? Y hay muchas veces, hay muchas cosas también que la esposa por ahí queda ahí. ¿Por qué tan nervioso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tan ocupado? Pero hay cosas que no se puede comentar. Pero yo pienso que el diálogo es lo fundamental y es la base del matrimonio, ya sea de un pastor o de fuera que no sea pastor, ¿no? Sí, claro que sí, sí, gracias, hermana. Sí, hay que aprender a comunicarse. Sí, yo les platicaba del principio, yo aprendí a comunicar hasta mis sentimientos. Tuve que ir a todo un curso, o sea, no fue tan sencillo, pero aprendí a decirle a mi familia, hijos, estoy cansado, estoy agotado, me dan oportunidades, mañana vamos. No, pero queremos ir. Bueno, si les doy dinero, pueden ir. Sí, danos dinero. Ok. O no estoy enojado con ustedes. Estoy preocupado por un asunto de la iglesia. Entonces, tranquilos ustedes. Yo hasta les digo a mis hijos, hijos, cuando se quieren meter en los problemas de la iglesia, hijos, tranquilos. Déjenme resolver a mí mis problemas, ustedes resuelvan sus problemas. Y les digo, yo soy el pastor, déjenme a mí resolver este asunto. Ustedes no se metan ahí, no es necesario. Yo lo voy a resolver con ayuda de Dios, tranquilos. Bueno, está bien. Sí, porque tiene razón la hermana, porque cuando uno no se da cuenta, ellos se involucran también se dañan, ¿no? De por sí es muy duro cuando a uno como pastor lo critica algún miembro, pues ellos se duelen. Sí, qué pena, pero pues es parte del ministerio. Y yo dialogo mucho con mis hijos, porque tengo 3 hijos varones, ya les platiqué. Y los 3 reaccionan cuando ven que a su papá alguien les dice algo, luego reaccionan. Y les digo, hey, tranquilos, tranquilos. No es con ustedes, no pasa nada. Déjenme a mí dialogar y resolver. Y luego me preguntan, oye, papá, no, hijos, no estamos para pelear con nadie, estamos para resolver y para atender. Ya van entendiendo un poco, van entendiendo un poco. Bueno, es parte de la vivencia en las iglesias. ¿Alguien más tiene algún comentario, hermanos? Si no, para ir al subtema de hoy. Bueno, vamos a ir entonces. ¿Alguien tiene comentar? No. Vamos a ir entonces a el subtítulo de hoy. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. El tema de hoy, en el programa, lo titulo La pastoral en el desarrollo familiar. Y precisamente todo esto que hemos platicado nos va a servir para ilustrar que la familia tiene su desarrollo. No es lo mismo cuando la familia tiene hijos pequeñitos, chiquititos, cuando ya son adolescentes. Ahorita lo vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué problema? Cuando son adolescentes son bien especiales. Ya cuando crecen, maduran un poco y entienden más cosas, pero cuando están adolescentes, oh Señor, qué reto tan grande, de veras. Pero bueno, es parte del desarrollo. O sea, son etapas del desarrollo familiar, ¿sí? Y es diferente cuando ya tus hijos ya están grandes, ya se casaron, aunque bueno, como decíamos la semana pasada, a veces vienen los nietos y los nietos también quitan su tiempecito, ¿verdad? Porque pues uno quiere también resolverle la vida. Yo ya lo sé. Pero bueno, el tema de hoy, el subtema de hoy es pastoral en el desarrollo familiar. Déjenme les digo, tiene el logotipo del Seminario de Entrenamiento Ministerial, porque ahora yo regresé a la administración de la iglesia. Estuve revisando algunos materiales y me gustó
me gustó esto. Voy a usar dos, este y otro que les voy a dejar de tarea. Pero este me gustó porque habla de las diferentes etapas del desarrollo humano y cómo hay que tener en cuenta cómo se viven en la iglesia o en el cristianismo, las diferentes etapas del desarrollo humano. Y entonces yo lo adapté, esta presentación yo la adapté de ahora. Ahora, es muy curioso, pero bueno, déjenme les platico, les digo, no es broma, es en serio. Ya ven que yo algunos años fui pastor local y el hermano Abraham, Marín, muy amablemente me invitó para yo compartir con ustedes. Yo soy egresado del Seminario de Entrenamiento Ministerial de la segunda generación, ¿sí? Y me ha ido muy bien. Creo yo que por la gracia de Dios, yo he sido el que más títulos y logros he tenido como egresado del seminario, pero aún así no me invitaban a dar clases, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, algunas cosas dicen por qué. Porque a veces yo soy duro, yo soy crítico a veces, y yo les digo las cosas como las pienso. Y bueno, no me invitaban, pero ahora que regreso a la administración, regreso a ser el tesorero nacional, y me dicen, oye, pues tú das clases con los hermanos del seminario argentino, sí. Entonces ya me están invitando a dar clases ahora en el seminario de entrenamiento ministerial. Y los que son muy jóvenes, me preguntan, oiga, hermano, así que se va entrándole, hijos. Yo conozco el seminario desde 1988. He conocido su caminar y los egresados y los maestros y los planes de estudio y todo eso desde 1988. Échele cuentas. Le voy a ver, ustedes son nuevos. Yo ya soy el viejo que me había ido y regresé. Bueno, digo, espero que sea valioso mi participación, porque, bueno, yo voy a aportar lo que Dios me ha dado, ¿no? Tampoco yo tengo que hacerme a un lado, sino tengo que aportar. Y pues se trata, porque esta institución, pues yo también le tengo cariño, pues yo soy egresado de la segunda generación. Y bueno, la introducción ya la vimos, estuvimos hablando de las experiencias como introducción, de cómo hasta en el ministerio, de cómo en el ministerio se llegan a cometer errores. Los ministros llegamos a, pastores, llegamos a cometer errores involuntariamente con la familia. Hay muchos testimonios, yo nada más les platiqué uno, real, el último que atendí, he atendido varios, pero se trata, hermanos, de que en este, um, en este desarrollo de la familia necesitamos acompañamiento pastoral. ¿Están de acuerdo? Eso es lo primero que quiero ponderar. Las familias no necesitamos que nos critiquen. Necesitamos acompañamiento pastoral. ¿Están de acuerdo? Sí, porque es muy triste y muy trágico que cuando alguien ve que hay un problema en una familia, todo el mundo critica, pero no ve la propia familia. Sí, no. Para criticar somos buenos. Y mire el hermano y la hermana y sus hijos y qué barbaridad del pastor, pero la familia que está criticando no se ve a sí misma muchas veces, porque es como una pantalla, ¿no? Entiendo que no es tan sencillo, es doloroso, pero lo que necesitamos las familias es acompañamiento pastoral, todas las familias, ¿estás de acuerdo? Por lo que yo afirmo que no hay familias perfectas, necesitamos acompañamiento pastoral. Y el Salmo 23 es maravilloso. Las características que menciona ahí son maravillosas. El Salmo 23 es una base bíblica permanente. Yo tengo una versión diferente. Déjenme se la leo, a lo mejor hace un poco más de sentido. El Salmo 23, en esta versión que yo tengo, la palabra de Dios para todos, dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Me lleva a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de aguas frescas. Él renueva mi alma, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no tendré miedo, porque tú, Señor, estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite, has llenado mi copa. Entraré a la casa del Señor para quedarme allí para siempre. Amén.
Está bonito, ¿verdad? A mí me gusta revisar diferentes versiones. Me gusta también lenguaje sencillo, que es la que yo uso para ir a los hospitales. Es una Biblia bien chiquita y ya bien antigüita. Esta está muy golpeada por la vida. Pero eso me gusta a mí. Y luego me dice mi esposa, ¿y no tienes una hija? Le digo, hija, tengo una colección de Biblias, gracias a Dios, yo colecciono Biblias y plumas y tazas. Desde todos los lugares donde voy, pues colecciono una cosa de esas. Pero las Biblias, pues para mí son básicas para ver diferentes versiones. Creo que tengo unas 23, 25 a la fecha, diferentes versiones, traducciones, y bueno, pero esta me gusta, este tipo de versiones me gustan porque son lenguajes sencillos, ¿no? Y sí, yo tengo la antigua versión, Reina Valera, que es la que aquí en México usamos, es la que uso para predicar, pero en esta ocasión quise, para ilustrar el acompañamiento pastoral de parte de Dios para todos nosotros, a través del Salmo 23, quise leer esta versión, que es la palabra de Dios para todos, así se llama, esta versión. Y lo que resalta este texto bíblico a través de las generaciones es que es la presencia de Dios en nuestras vidas para guiar, para estar ahí, para caminar juntos y para orientar y respetar nuestro caminar, ¿no? Es lo que yo pongo ahí, lo que rescato ahí. Déjenme ver si puedo agrandar la pantalla porque ya me acordé que se debe ver más grande. Ahí está. Ahí está. Se ve mejor, ¿verdad? Para, para trabajar con las familias. Si alguien que se acerca a una familia no tiene claro en su mente y en su corazón hacer un trabajo de acompañamiento pastoral, yo digo que mejor ni se le acerque. Déjela que camine sola con Dios. ¿De acuerdo? Sí, porque si te vas a acercar a una familia para criticarle o para, no sé, cualquier otra cosa, no está bien. ¿Sí, hermanos? No, cuando uno se acerca a una familia es para acompañarla pastoralmente. La base bíblica es el Salmo 23 y somos imitadores de Dios cuando tenemos claro que yo voy a escuchar a la familia, no la voy a juzgar, sino que la voy a ayudar, la voy a guiar, voy a estar ahí, vamos a caminar juntos y además hay que darles orientación y respetar su proceso de crecimiento, ¿sí? Esto es muy importante porque es como nuestro marco ético para acercarnos a una familia. Porque mire, yo he escuchado en la experiencia pastoral que tengo de algunas personas que se acercan a una familia para ayudar, entre comillas, y en lugar de ayudarlas, las convulsionan. ¿Están de acuerdo? Bueno, llegué a escuchar hasta testimonios de una persona que se acercaba a una familia para sacar dinero. Y yo dije, qué triste, hombre, qué tristeza, que esté pensando esta persona en esto. No, tiene que acompañarla pastoralmente y ya si le apoya con dinero, pues gloria a Dios, qué bueno, ¿no? Eso es diferente, pero no con objetivos mezquinos. ¿Están de acuerdo, no? Eso es muy importante, que estemos bien intencionados. Entonces Dios nos va a usar para acompañar pastoralmente a las familias que están en alguna crisis o que están atravesando por algún problema. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Eso es importante, ¿no? Sí, porque no falta aquel hermano, fíjese que voy a visitar a aquella familia. Y yo le digo, ¿y cómo que para qué le quieres visitar? Una vez me dijo un muchacho, apenas, hace como un año, dijo un muchacho, fíjese que quiero visitar a aquella familia. Digo, ¿por qué, hijo? Dice, es que quiero ver si puedo conocer a una de sus hijas. Y las hijas eran bonitas, claro. Y le dije, oh, señor. Le dije, no, hijo, le digo, no confunda las cosas. Le digo, tú puedes cortejar a la chica, ser directo, pero no vayas como engañando que quieres ayudar cuando llevas otros objetivos. Digo, no, tú puedes ir directamente, pues no saque la vuelta, ¿verdad? Si usted quiere cortejar a la chica y está libre y usted también, pues mejor vaya directamente, no vaya con fines pastorales. Sí, porque pues, no suele pasar, hermanos.
No crean que no, suele pasar. Y entonces nos metemos en muchos problemas, muchos problemas. Porque la persona no se acerca bien intencionada, trae otro objetivo. No, el acompañamiento pastoral es lo que las familias necesitan. Estamos de acuerdo ahí todos, ¿no? Eso es muy importante. Y luego podemos complementaciones. Para acompañar pastoralmente los diferentes grupos de la iglesia es necesario conocerlos. ¿Sí? O sea, cuando tú conoces una familia de vista, pues puede que te caiga bien, puede que no te caiga bien, puede que haya buena química, puede que no, pero yo he aprendido que cuando tú conoces a las personas, realmente es cuando vas teniendo posibilidad de ayudarlos. Vamos, para ayudar a una familia tienes que introducirte a acompañarlos en cómo viven, cómo se desarrollan, qué necesitan. Sí, acompañar pastoralmente los diferentes grupos de la iglesia es necesario irlos conociendo a los diferentes grupos. Y luego, un ejemplo, los niños viven distinto a los jóvenes, los adolescentes experimentan distintas vivencias a los ancianos. O sea, tú vas a una casa, a un hogar, y parece que es la misma familia, pero están viviendo diferentes realidades muchas veces. O sea, es diferente, diferente. No el hecho que estén juntos quiere decir que vean todas las cosas igual. ¿Están de acuerdo? O sea, yo he aprendido mucho con mis hijos. Creo que el curso pasado lo comenté, ¿no? El año pasado. Yo he aprendido mucho con mis hijos porque soy muy observador de qué están haciendo y cómo van desarrollando, ¿no? Y me doy cuenta cómo es que de niños son tienen unas necesidades y luego adolescentes tienen otras y luego ya de jóvenes tienen otras. O sea, son distintas necesidades en un mismo hogar. Y no se diga los ancianos, ¿no? Cuando tú vas a un hogar y hay un anciano, no puede ser todo rápido. Él espera que las cosas sean más lentas. ¿De acuerdo? Entonces yo he aprendido que donde hay un anciano en la casa, sentarme con él, a escucharlo y preguntarle algunas cosas. Y entonces él reacciona y se siente tomado en cuenta. Incluso yo acostumbré, hermanos, en mi trabajo pastoral, en las familias que yo visitaba, yo llegué a tener 28 familias que atendía en esta iglesia que yo pastoreé. Y entonces en una de familias de muchos años en la iglesia, murió la esposa, murieron 2 de los hijos y nada más quedó el hermano anciano de 90 años con uno de sus nietos y una de sus hijas. Y entonces el hermano Vicente había sido un hombre muy fiel en la iglesia, pero su familia entraba, salía bien rápido todo. Hoy en día es todo rápido. Y el muchacho a trabajar y la mamá a preparar la comida y al mandado y esto, y el hermano sentado, siempre sentado. Y un día llegué y me senté con él, hermanos, y le pregunté, hermano Vicente, ¿qué le gustaría que hiciéramos cuando yo vengo? Dice, lo que está haciendo, hermanos, venir a platicar conmigo. Ah, ok. Bueno, pues a mí también me gusta platicar. Vamos a platicar. Y entonces él me empezaba a platicar desde joven. O sea, los ancianos te empiezan ya, le pasa a mi mamá. Mi mamá tiene 83 años. En diciembre pasado quedó viuda. Entonces, de estos meses, pues tiene pocos meses, tiene 4 meses. Cuando yo voy con mi mamá, entonces yo le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Y qué piensas? Y me empieza a platicar muchas cosas. Ahora regresa mucho cuando era niña en el rancho donde ella creció, en Coahuila. Ella es de Saltillo, Coahuila. Y fíjate que mi abuelo y que la huerta y que esto, porque ellos venían de un pueblo, de un rancho, donde yo llegué, de muy niño yo llegué a conocer ese rancho. Sí, íbamos de vacaciones ahí, en Saltillo, Coahuila. Fueron ellos pioneros de esa ciudad, ¿no? Y bueno, tengo toda una historia ahí. Y ella me empieza a platicar, fíjate, y me enseña fotos. Mira, aquí está la foto
de tu tatarabuelo Librado Telles. Él era un español de la sefardía y tiene su foto. Y se casó con tu tatarabuela Cayetana y me platica toda la historia y para mí es muy valioso. Digo, wow, yo no sabía esas cosas. Y me di cuenta qué valioso es escuchar a los ancianos. ¿No de acuerdo? Empezando por mi mamá, el hermano Vicente que está solito y ahí. Entonces cuando llegue uno a una casa, a un hogar, los ancianos caminan más despacio, procesan más despacio todo, viven más despacio. Y los más jóvenes, pues van a 100 por hora. Rápido todo. Van y vienen y salen, llegan, compran, todo. Entonces, son diferentes necesidades, son diferentes vivencias en un mismo hogar. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguna experiencia que ustedes hayan tenido? Platíquenme. Con confianza. Permiso, hermano. Sí, hermana, adelante. Viendo aquí lo que comenta, pensaba yo que muchos de los errores que a veces nosotros como líderes cometemos, así como hay etapas dentro del, o sea, en el entorno familiar y en cada uno de los que componen la familia, también lo que es toda la familia, a veces nosotros nos equivocamos porque es igual el saber que a veces queremos aconsejar o una familia está pasando por una problemática difícil y a veces nosotros como líderes nos equivocamos y queremos tratar a esa familia como adultos, siendo que esa familia son niños o son, no son tan maduros en la iglesia, en el contorno como iglesia. Entonces, a veces nosotros en vez de ayudar, perjudicamos. ¿Por qué? Porque no los estamos tratando como lo que es una familia que está siendo restaurada por Dios y que nosotros somos ese instrumento en las manos de Dios para ayudar, ¿verdad? Para aconsejar, para acompañar a la familia. Y a veces queremos o damos unos consejos somos como más exigentes, sabiendo que ellos apenas están aprendiendo. Yo lo veo en este caso acá, porque la mayoría de las familias son pequeñas y están en ese cambio, en un cambio de restauración todas. Pero, y yéndome yo al tiempo que estuve en México haciendo, tratando con las familias allá, me tocó estar con la femenil por un periodo largo allá en el distrito, y cuando me encontraba con la problemática, hermanos, es difícil porque a veces ya el acompañamiento ya no lo quieren porque han tenido experiencias no muy gratas para ellos, porque como decía usted, en vez de tenderle la mano, acompañarlo y quienes antes habían hecho un acompañamiento o una pastoral con ellos, habían criticado, los habían juzgado. Entonces ellos están más heridos, no confían y cuando se acercan con ese temor. Yo creo que todo lo que hemos visto en las clases, en estas y en las pasadas, todo eso nos va a seguir, nos sirve y son herramientas para que nosotros podamos hacer una buena pastoral con las familias dentro de la iglesia y en nuestra familia, principalmente en nosotros, porque si nosotros llevamos a cabo estas herramientas en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, entonces ahí vamos a poder desarrollar si es que estamos llamados a este ministerio, de dar un acompañamiento.
Solamente eso gracias. quería. Gracias, hermana Lucy. Muchas gracias. La hermana Lucy tocó un tema muy interesante, que con las familias que ya han tenido alguna experiencia con hermanos de la iglesia y que cuando uno se acerca piensan que vamos a ser igual. Qué pena, ¿no? Sí, o sea, ya están predispuestos, algunos están bloqueados y tiene razón, o sea, a mí me ha pasado con familias que me dijo, no, hermano, una vez me dijo, no, pero no, visite a los demás, a mí no me visite. Ah, caray, ¿por qué, hermano? Le dije, está bien, no se preocupe. Llegué yo a una ciudad de pastor, no se preocupe, una iglesia nueva que yo no conocía, pero digo, nueva para mí, una iglesia de muchos años, con experiencias como estas, como las que comentamos, que se habían dañado mucho. La primera iglesia de Baja California, Ensenada, Baja California, para ser precisos. Y me impactó mucho que algunas familias me dijeran, no, pastor, visita a los más nuevos, a nosotros no, las familias más viejas de la iglesia. Ah, caray, wow. Entonces me dolió un poco porque me sentí mal, como si me estuvieran corriendo, pero aguanté. Y yo tengo una estrategia, le dije, no se preocupe, hermano, no le quito mucho su tiempo, solo vengo a orar con usted y me retiro. ¿Le parece? Está bien. Ahí voy yo a orar, primera, segunda, tercera vez. Ya la cuarta vez me dijo, pásele, vamos a platicar. Sí, ya me fue conociendo. O sea, es difícil. El trabajo del pastor a veces es así, hermano. O sea, y ya con el tiempo, ya después hasta me hablaba, pastor, ¿cuándo no ha venido para platicar? Pues lo que no me quería. Ahí en su casa. No, es broma, es broma. Le dije, sí, hermano, nada más déme chance, mire, estoy organizado así, mañana voy acá y acá y acá. Yo trato de ser un pastor muy sociable, pero tiene razón Lucy, te encuentras con familias dentro de la iglesia y fuera también, que han tenido experiencias feas y fuertes. Entonces llega uno, pues no sé qué estén pensando, qué pena, ¿no? Y uno no se da cuenta de lo que han pasado antes. Hay que tener cuidados, ¿no? Y es un buen punto. Y la siguiente afirmación, ahí está, hermano, la vida del ser humano se desenvuelve a través de varias etapas. Cada una de ellas tiene características propias y especiales, que es este subtítulo número 3, ¿no? La pastoral en el desarrollo familiar. Entonces, es interesante también esto que comentábamos, cuando tú llegas a una familia, aunque es una sola familia, si tiene niños, adultos, ancianos, adolescentes, están experimentándolo de manera diferente. Están viviéndolo de manera diferente. Yo puse el ejemplo del anciano, donde yo le pongo más atención. Y luego nos ponía que vamos a trabajar, vamos a visitar y que esta actividad en la iglesia. Y una vez me dijo el hermano, ¿y a mí, hermano, qué me tocaría hacer? Wow. Pues yo no lo quería mover porque es un anciano. Y de repente, señor, se me ocurrió, le dije, hermano, usted va a orar por nosotros. Usted va a tener el ministerio de la oración y la intercesión por nosotros, que andamos de aquí para allá y de allá para acá, en los peligros y en la carretera y en los barrios y bueno, es muy peligroso hoy en día la sociedad, en las ciudades más grandes. ¿Puede orar por nosotros? Sí, hermano, ¿cómo no? Y ya le daba yo una listita. Mire, estos hermanos, usted va a orar por ellos. Sí, hermano, muchas gracias. Y cuando yo le hablaba, hermano, estoy orando por los que me dijo que orara. Lo tomó muy en serio el hermano, su ministerio. O sea, él ya no puede salir, ya es un hombre de más de 90 años. Y me dijo, discúlpeme, ya no puedo ir a la iglesia porque tengo problemas de salud, de esto y de esto. Y me da mucha pena, dice él. Un hombre muy propio. Platicando con él, resulta que él fue pastor en sus inicios, allá en su pueblo, en otra ciudad. Yo no sabía. Y alguien me dijo, es que él fue pastor también cuando era joven. Ya es un hombre muy anciano, pero muy derecho, muy fiel, muy firme. Y con razón, cuando yo le di el ministerio de la oración y la intercesión por esta iglesia donde yo era pastor, lo entendió perfectamente. Y me fui a despedir de él ahora que me trasladé de la ciudad de Monterrey para acá. Y me dijo, sí, pastor, yo sigo orando por usted y por su familia y por las familias de la iglesia. Mire, aquí tengo mi listita. Qué bueno, hermano. Muchas gracias. Y es cuando tú le das su lugar a cada miembro de la familia, al anciano, al adulto, al adolescente, que es muy evasivo. Ahorita vamos a ver características de cada uno de estos. Al niño, porque también tiene su lugar el niño.
Sí, hay que tener mucho cuidado de no menospreciar. Ahorita es el primer punto que vamos a ver. Porque los niños viven diferente, hermanos. Viven diferente. Aún la fe la viven diferente. ¿De acuerdo? Pero bueno, si gustan, avanzamos para ver esto. La imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Es una imagen muy interesante en la que va avanzando en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Como dijo, ¿quién? Alberto Cortés, ¿verdad? Mi árbol y yo. Ahí está la imagen. Ilustran las diferentes etapas de la vida. Y esta imagen también puede ilustrar las diferentes etapas de la vida, ¿verdad? Así es la vida, hermanos. Por eso el subtema hoy es pastoral en el desarrollo familiar. Todos son iglesia, pero son diferentes. ¿De acuerdo? Y bueno, con esta conciencia, con esto en mente, vamos a ir a la primera etapa. Yo sé que algunos de ustedes ya han tenido información sobre las diferentes etapas de la vida. Yo lo que quiero hacer ahora es que las vayamos aplicando a la vivencia de iglesia en la familia. ¿Estás de acuerdo? Eso puede ser valioso. ¿Cómo ve un niño, un adolescente, un joven, un adulto, una anciana, esta etapa que vive en la iglesia? ¿No? Porque es lo que nos interesa. En la sociedad, bueno, pues en la sociedad hay estudios, hay material, hay películas que ilustran perfectamente, pero a lo que a nosotros nos interesa es saber cómo estas diferentes etapas se van vivenciando dentro de la iglesia, en la congregación. Eso es lo valioso que podemos rescatar. ¿Están de acuerdo? Y eso nos va a ayudar mucho, como dijo nuestra hermana Lucy. O sea, a lo mejor hemos hecho el trabajo por la gracia de Dios, pero se me hace que lo podemos mejorar con estas reflexiones y esta preparación. ¿Están de acuerdo? Esa es la idea. Y bueno, el ejemplo bíblico sería que Jesús fue un niño. Tuvo padres, un hogar, un templo en los cuales fue instruido en todo lo necesario para crecer en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. El pasaje bíblico es muy ilustrativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, Jesús, el Jesús histórico, como nosotros le llamamos, Jesús como hijo de Dios, nació, se desarrolló, creció, hizo su ministerio en un contexto familiar, ¿de acuerdo? No lo hizo aislado. El texto bíblico lo dice. Y Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios y con los hombres, o sea, con la gente de la sociedad. Eso es importante entenderlo. Ahí está el pasaje de Marcos 10:13. También los niños del relato bíblico, los actuales, pueden ser víctimas de la ignorancia o negligencia respecto a su valor, importancia, posición en la familia, en la iglesia y en el reino de Dios. ¿Qué dice Marcos 10:13, hermanos? ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Marcos 10:13 dice, sí, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Gracias, hermano. Es el inicio de todo un relato, ¿no? De hecho, esta es una de las bases bíblicas cuando nosotros hacemos presentación de niños. A mí me gusta usar este relato, ¿verdad? Pero tiene estas características interesantes, ¿no? Cuando la gente llevaba a sus niños para que Jesús los bendijera, los seguidores de Jesús se molestaban. ¿Por qué creen que se molestaban? Pensaban que les quitaban el tiempo, pensaban que los niños no pueden entender nada. ¿Qué más? ¿Puedo? Sí, hermano, adelante, adelante.
Yo creo que también era porque los niños en esa época, en ese tiempo, no se le tenía en cuenta, no tenían valor, igual que las mujeres. Entonces se les molestaba a los encargados, a los líderes, todos los que estaban en el entorno ahí, porque bueno, los niños eran objetos sin valor. Creo yo que es por eso. Así es. Así es. Todo eso les predisponía, les estorbaba para entender. Y de hecho, el siguiente versículo lo dice, ¿no? El versículo 14, Jesús se indignó, dice la antigua versión. Jesús se molestó y entonces les dice, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? O sea, los discípulos y los encargados de organizar ahí no entendían muy bien este asunto. Y tiene razón la hermana Lili, el contexto histórico es muy interesante. En la época de Jesús, ni las mujeres ni los niños contaban. Estaban en un segundo plano o en tercer plano, no lo sé. Triste, ¿no? Pero así era. Parte del contexto histórico de los tiempos de Jesús. Por eso la afirmación que dice ahí, los niños del relato bíblico y los actuales son víctimas de la ignorancia o negligencia respecto a su valor, su importancia y su posición en la familia, en la iglesia y en el reino de Dios. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? O sea, no sé si les platiqué esta historia, este testimonio cuando yo llegué a la iglesia y quise empezar a predicar, le pedí al pastor que me involucrara y el pastor muy sabiamente me envió con la maestra de los niños y me dijo, hermana, el hermano le va a ayudar. Yo era muy joven, tenía 19 años, y nuevo en la iglesia, y yo quería predicar y le dije al pastor, pastor, yo también quiero predicar. Dijo, ¿de veras? ¿Quiere predicar? Sí, hermano. Y me dice, venga, y me sacó del templo y me llevó al salón de niños. Yo dije, ¿hasta dónde me lleva? Y me lleva con la maestra de los niños, que era la directora de niños, tenía varios grupos, y me dijo, hermana, le dijo, el hermano le va a ayudar. Y ahí me tuvo como 2 o 3 años, no recuerdo. En un principio, yo me sentí mal, porque dije, oh, pastor, como dicen los muchachos ahora, qué mala onda, no me entendió. O sea, o me castigó, ¿qué pasó? No, fíjese que él sabía lo que estaba haciendo. Yo era muy nuevo y muy ignorante y nunca había estudiado la Biblia seriamente, ¿no? Estaba muy joven. Pero cuando el hermano me canalizó con la maestra de niños y me dieron un grupo de niños para yo darle clase durante un año, yo tenía que prepararme para darle clase a los niños y me di cuenta de varias cosas. Los niños solo ponen atención muy poco tiempo. ¿De acuerdo? No es como los adultos que pueden aguantar una predicación o no sé, un curso como estos, ¿no? No, los niños son 15 minutos y si no tienes la habilidad, si no tienes la estrategia para poder captar su atención, ya lo perdiste. Se van a distraer totalmente. Entonces es todo un reto. Y ahí el hermano me tuvo un par de años y fue donde yo realmente aprendí a expresarme en la iglesia y a preparar mi tema y empezar claro, me dieron un cuaderno para niños de la lección que tocaba la próxima semana. Yo me preparaba, después compramos un franelógrafo y luego el franelógrafo lo ponía ahí y luego pegaba las imágenes y luego después me di cuenta que pudiésemos usar diferentes estrategias. Yo aprendí realmente a predicar, pudiese decir, con los niños. Eso fue una bendición grande. Créanme, hermanos, que todavía ahora yo llego a alguna iglesia de esa zona, en Monterrey, y se acercó hace poco una hermana con 2 niños, y le dice, mira, él es el hermano Ismael. Y le dice, él me dio clase cuando yo era niña. Y yo dije, ¿tan viejo estoy? Pero bueno, ella se acordaba y después hice memoria, dije, es cierto, tú eres de esta familia. Y dice, sí, hermano, usted nos daba clase cuando era joven, a los niños de ese tiempo. ¡Wow! ¡Qué bendición para mí! Imagínense. Y yo como era muy nuevo, pues aprendí. Pero también me di cuenta que algunos otros maestros eran muy rudos. ¿De acuerdo? O sea, mi suegra, la hermana Gloria Pérez fue, yo creo que como unos 40 años maestra de niños ahí en la iglesia.
ya duerme en el Señor hace un par de años, pero yo la vi siempre dar clase a los niños de diferentes generaciones. Cuando ella estaba ya muy anciana, hicieron un culto especial y me tocó ver que la llevaron a la iglesia y los hermanos hicieron un culto de reconocimiento y le dieron un diploma por 40 años como maestra de niños en esa iglesia, ¿sí? Ya era una persona mayor ella y había, nos conmovió mucho a la familia porque había hermanos ya profesionistas con hijos, había familias donde ella les había impactado con su trabajo como maestra de niños en los salones, porque ella era muy cuidadosa, llevaba dulces, llevaba material, cuando venían el inicio de clases, llevaba su paquete escolar a los niños. Ella tenía manera, gracias a Dios, pero siempre estaba pensando en sus niños, a los que le tocaran. Y fue una bendición en esa iglesia allá en Tijuana. Entonces me tocó ver cómo la iglesia le dio un reconocimiento. Ella se quedó muy satisfecha de que, y lloraba de que cómo, pues el reconocimiento de la iglesia para la gente que ha trabajado con niños también puede ser valioso. ¿Están de acuerdo, hermanos? Eso es muy importante también, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no todos alcanzan a ver el valor de un niño por ignorancia, por negligencia, por lo que ustedes quieran. Pero los niños, creo yo, que son una parte importante en las iglesias. Por eso aquí el pasaje bíblico que tenemos al frente, Marcos 10, 13 y 14, ¿no? Cuando los niños llegaban, los que organizaban se molestaban y Jesús los frenó. Dijo, hey, no tienen que hacer eso. Dejen que ellos se acerquen porque ellos es el reino de los cielos. Más bien, organícense, prepárense para que los atiendan. Digo, yo estoy parafraseando, ¿no? El pasaje bíblico. O sea, la lección que Jesús les da a los discípulos es maravillosa. No sé si la entendieron o no, pero el maestro les dio una gran lección. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí, Bueno, ¿alguien ¿puedo tiene algún comentario? Adelante, hermano. Sí, bueno, creo que yo trataba de pensar un poco, ¿no? De esta cita bíblica y me parece que también creo que pudo haber sucedido que los niños, todos sabemos que son inquietos, ¿no? Todos fuimos niños y todos, algunos fuimos de terror. Y en ese sentido creo que también pudo haber ocasionado quizás cierta molestia con de lo que relata el pasaje, porque a veces los niños difícilmente suelen estarse quietos, ¿no? Y en esa actividad que suelen ellos tener y en esa inconsciencia o inocencia incluso a veces, quizá pudo haber también molestado, ¿no? Como nos pasa hoy en día. Algunos fuimos educados en la vieja escuela de llegas a la iglesia, te sentás y no parpadeas casi, ¿no? Que no se mueva Pero el niño. claro, ahora creo que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Ahora vemos muchos papás que son un poco más relajados, por no decir bastante, y veo que el chico va y viene hasta allá con el pastor, el que está dirigiendo al púlpito, vuelve, corre, salta, y a veces ese tipo de conductas normales quizá en los chicos también causa a veces molestia, ¿no? Y creo que también eso es algo de lo que nosotros como adultos a veces no percibimos, ¿no? O no sabemos entender que los chicos en un culto normal de 2 horas se aburren si ellos no tienen una actividad. Tenerlos en un tiempo de alabanza de 30 minutos, 40 minutos, los niños se cansan y a veces hay cosas que uno no analiza y que uno quisiera que ellos se comportaran como nosotros. Y, y es difícil para ellos, lo dijo usted bien clarito. Si para darles una clase cuesta controlarlos, y siendo que una clase dura 30 minutos, 40 minutos para ellos, ¿cuánto más no implica para los niños bancarse un tiempo de 2 horas, ¿no? Que dura normalmente un culto? Creo que esas conductas también nosotros debemos de tener en cuenta al momento de por ahí tenerlos dentro de nuestras actividades cúlticas, que hay niños que de por sí son inquietos, hay niños que suelen no ser muy obedientes o muy sujetos a los padres y que también hay padres que por ahí, bueno, mientras el niño no se está
salga, todo está bien, que vaya, que venga, que suba, que baje, pero que son conductas quizá normales de los niños y por ahí uno no lo comprende. Entonces, creo que como todo, desde que arrancamos, es como que marcar un equilibrio, ¿no? A veces uno tampoco puede ir a los padres y decirle, oiga, hermano, pues tenga un poquito más sujeto suyo, porque capaz si el hermano no vuelve, ¿no? Pero bueno, creo que esas conductas uno las tiene también que tener en cuenta. Los niños no son como nosotros, entonces eso es re importante de considerar. Así Gracias. es. Así es. Gracias, hermana. Sí, los niños tienen, lo que viene a continuación es ver las características de las diferentes, empezando niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Lo vamos a ver después del receso, ¿les parece? Y vamos a tratar de ver las características que tienen y tratar de entender qué necesitan entonces en la iglesia para ser atendidos. Por ahí es donde vamos a dar el plus, ¿no? Sí, porque si vemos las etapas del desarrollo humano, pues hay mucha información, pero acuérdense, yo quiero que las veamos para saber, entonces, si sabemos que estas son sus características, ¿qué pudiésemos hacer en la iglesia para bien atenderlos? ¿No? Y por ahí puede ser valioso. Yo he intentado algunas cosas, les voy a platicar más adelante, pero vamos a ir al receso y después vamos a regresar ya con la etapa de los niños, ¿no? Sí, vamos a entrar con esta etapa de los niños y adolescentes, jóvenes y adultos en esta segunda etapa. Y vamos a ver cómo le hacemos, qué hemos hecho y qué podemos hacer para mejorar su atención en las congregaciones. Por ahí puede ser valioso. Entonces, vamos a tomar 10 minutos de receso. ¿Les parece?